El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones presenta Historias de Farmacéuticos, una profesión familiar, cuando la pasión pasa de generación en generación. Bueno, mi nombre es Fabricio Viveros, soy DT de la farmacia Itatí, estamos en Capioí Misiones, iniciada por mi madre Rosa Amanda Vázquez. La verdad que desde que tengo conciencia creo que he crecido en la farmacia. Ya mamá y papá tenían farmacia cuando yo nací, mis abuelos paternos también tenían farmacia, así que todas las veces que íbamos a visitarlos a mis abuelos paternos siempre estábamos en una farmacia, o ellos atendiendo, o nosotros jugando con los primos, o nosotros también creciendo acá, digamos, en la farmacia con los amigos. Siempre fue farmacia, el ámbito de la farmacia estando en nuestra vida. De parte paterna, digamos, mi abuelo vino de Paraguay, exiliado, después de haber estudiado unos años de medicina. Se fue a instalar en Campo Grande primero y después sí se instaló muy puntualmente con la farmacia legalmente ya en Puerto Rico. Puerto Rico, Campo Grande fueron sus lugares de origen o de inicio de la farmacia, entonces farmacia San Martín, y bueno, a partir de ahí, la historia de mamá y papá ya poniendo su farmacia ya acá en Capioí con el nombre de Farmacia Itatí. De parte de mamá, ontología. Mi abuelo ontólogo de salud pública, sí, pero bueno, la farmacia fue el vínculo de unión entre las dos familias porque mi abuelo paterno, buscando farmacéuticos, ya apalabró a mi madre casi por recibirse con un par de sueldos adelantados, ya que venga a ser parte de su empresa familiar. Ahí se conoció con papá, digamos, y bueno, ahí estuvieron un tiempo trabajando con mis abuelos paternos, y cuando tuvieron la posibilidad de abrirse y empezar una farmacia nueva, bueno, apostaron a Capioí y bueno, hicieron la segunda farmacia en el pueblo, porque ya tenían una anterior, digamos, que fue la primera. De mi abuelo sí, más que nada era eso, digamos, tengo mi librito recordando viejas fórmulas magistrales donde él pudo en sus años de medicina encontrar algunas fórmulas magistrales, y a partir de eso era más científica la farmacia, digamos. Tengo también, después le mostraré, tengo algunos recuerdos de excipientes y de químicos que usaba mi abuelo, digamos, para hacer medicamentos. Así que esa época no la mamé porque ya estaba un poquito más adelantado con respecto a los laboratorios, pero sí me acuerdo que muchos visitadores médicos que venían a visitarle a mi abuelo o a papá también, era esa época, digamos, de los visitadores, y no tanto lo digital, era más a mano. Los pedidos se hacían por teléfono o fax, que hoy en día, hablando de fax, es una antigüedad, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu abuelo paterno? Mi abuelo se llamaba igual que papá, Blas Wilson Viveros. Los dos tenían el mismo nombre. Recuerdo un hombre muy calmo, muy hábil con los negocios, que eso heredó un poquito papá, y bueno, mamá le ponía la parte técnica a la parte de la farmacia. Recuerdo a mamá siempre consejera, ese farmacéutico o profesional de la salud, sabiendo de todo un poco, porque bueno, en estos pueblos o digamos, ciudades pequeñas, el farmacéutico no solo es un profesional farmacéutico en sí, sino que también actúa de consejero, de médico, de psicólogo, de todo un poco. Y teniendo por ahí la casa al lado de la farmacia, siempre sabían que mamá estaba.
Entonces, aunque estemos de turno, no estemos de turno, fin de semana, feriado, el timbre o el aplauso siempre existía en nuestra vida. Bueno, mamá es la primera de 3 hermanos, digamos, que nacieron todos en Roca. Mi abuelo materno era odontólogo, también estudió en Córdoba, mi abuelo materno, perdón. Y bueno, siempre fue, en su infancia, adolescencia, fue mutando porque mi abuelo era como empleado provincial, odontólogo provincial, entonces iba mutando, digamos, de localidad. Antes que se vaya, terminó la secundaria en Pipó y se fue a Rosario. Mi abuelo tenía una empresa familiar, aparte de su puesto provincial como odontólogo, tenía un cine móvil, entonces iba recorriendo diferentes lugares. Y el proveedor de él era de Rosario. Entonces fue el contacto ahí, digamos, al no tener la posibilidad acá en el litoral de poder estudiar de farmacia. Entonces su proveedor de películas le cobijó a su hija y bueno, estuvo estudiando en Rosario, mamá. En ese entonces, no me falla la memoria, década del 70, 80, sale la ley nacional, se empiezan a escuchar o a buscar de farmacéuticos y se topa con que mi mamá le faltaban unas pocas materias para recibirse, entonces da palabra a su padre, mi abuelo materno, de que cuando se reciba su hija tiene ya asegurado un puesto de trabajo en su empresa. Y ahí se produce la vuelta, empieza a trabajar con mi abuelo paterno, ya en Puerto Rico, y bueno, ahí se conocen con papá. A partir de ahí, bueno, un par de años estuvieron trabajando con ellos y después, bueno, se abrieron acá. Y bueno, de ahí, a partir de ahí, ya la historia de mamá ya en el pueblo y la política en sí, digamos, se hizo a través de la profesión y de la farmacia en sí, digamos. Sí me gustaba eso, digamos, me gustaba que mamá, le busquen a mamá, digamos. Por ahí eran 2 empleados acá y yo recuerdo que por ahí se estaba dando vueltas, chiveando, digamos, con mis hermanos. Cuando venía la gente preguntaba, ¿dónde está la farmacéutica? Porque tengo una consulta para ella. Esa búsqueda, digamos, del profesional de salud o la amiga o lo que sea, me gustaba, me llamaba la atención. Entonces mamá estaba con una persona, no era un mero intercambio de mercancías, sino que mamá estaba con un paciente 5 o 10 minutos explicándole o hablando sobre la vida puntualmente. Eso me llamaba mucho la atención con respecto a mamá. Mi abuelo materno, me acuerdo que contaba la historia que él era concejal, siempre en Corpus, ¿no? Fue intendente una época, entonces creo que él lo mamó ahí. Y a través de eso, de llegarle al ciudadano a través del consejo profesional, me parece que también fue eso el gustito que le agarró de tratar de ayudar a la gente. Mi mamá empezó con la cooperadora de la salita, que no había hospital acá, sino que había una salita de primer auxilio, que había una enfermera y un médico dando vuelta, y se nutría de la cooperadora, de la cooperativa que habían formado. Y mamá estuvo mucho tiempo en ese entonces, digamos, en la cooperadora. Y después sí le empieza a gestionar a través de un grupo de profesionales también de acá del pueblo, oriundo del pueblo, a la parte política partidaria, por así decirlo, digamos. Pero siempre le gustó la parte social. Además, terminando ya después de sus mandatos de concejal y bueno, de intendente, siempre le gustó la parte social, entonces estuvo como coordinadora del SIC de acá del pueblo, digamos, que el SIC es el Centro Integrador Comunitario. Siempre la parte social le movilizó bastante a mamá. Sí, creo que a través de su entonces ya puesto, digamos, por así decirlo, puesto político, creo que pudo llegar a conseguir o pudo estar en contacto con más programas provinciales o con más presupuesto o con más llegada o contactos, digamos, como para resolver problemas
más graves de la ciudadanía en realidad. Pero creo que sí, se intensificó muchísimo. No la parte medicamentosa nomás, porque estando en el SICS también veía mucho lo social, lo de nutrición, estuvo muy abocado a la nutrición del niño o de la madre, o los primeros cuidados del bebé. La parte ginecológica también estuvo coordinando esa parte, digamos, siempre tratando de buscar esas soluciones. Por ahí a los vecinos que estaban más lejos, digamos. Porque al centro por ahí sí la gente tiene su obra social, tiene su trabajo, pero ya estamos hablando de varios más carenciados que están fuera del conurbano céntrico, entonces esa gente necesitaba más, entonces caía a recurrir a mamá, digamos, en búsqueda de alguna solución. La verdad que, bueno, lo mamé de muy chico. La abuela estaba muy presente en nuestras vidas, digamos, y fue una presión familiar primero al principio, pero estando en la carrera sí me di cuenta que el farmacéutico no solo está acá, digamos, en cuatro paredes en una oficina de farmacia, sino que puede estar en otros ámbitos. Y eso me abrió bastante mucho la cabeza, digamos, y bueno, le agarré gustito ese. Esta parte social me encanta, siempre la mamé desde chico, pero el otro ámbito donde me desarrollo también profesionalmente también es muy bueno. Decía que bueno, que su legado iba a continuar, que todo lo que ella luchó y trabajó iba a seguir dando frutos a través de un hijo, digamos. Fíjate que esta es la segunda, casi como te digo, la segunda. La primera se cerró hace mucho tiempo, así que la farmacia tiene 42 años, va a cumplir 42 años. Y bueno, nos dio de crecer, nos dio de vivir. Profesionalmente nos mandó a la Universidad de los Tres Hermanos y todavía sigue funcionando, así que su legado sigue continuando. ¿Y tus hermanos solo vos elegiste la carrera? Sí, sí. ¿Qué Sí, hacen los demás? no, lo demás, bueno, mi hermana es contadora, me ayuda en la parte contable, digamos, y Leo en la parte administrativa. A él le gusta mucho el tema de la música, que lo mamó el abuelo materno. El abuelo era odontólogo, pero le gustaba mucho la guitarra. Mi hermano, bueno, siguió esos pasos, pero administra muy bien la farmacia. Obviamente con asesoramiento contable de la hermana y con asesoramiento técnico del hermano. Ella falleció el 4 de julio de 2021. Sí, entiendo. Siempre está el plan B, digamos, mío de estar en Posadas, de volverme o hacerme cargo de la farmacia. Y bueno, fue un cimbronazo, obviamente, su pérdida. Pero bueno, fueron decisiones muy correctas a seguir porque estamos diciendo de un negocio que sigue funcionando después de 40 años. Después de varias crisis económicas sigue funcionando. Cerrar las puertas a los vecinos, clientes o pacientes de que tenemos hace miles de años. No solo estoy hablando de los pacientes o clientes que atendía mamá, sino que estoy hablando de los hijos de esos clientes y los nietos de esos clientes, que siguen fielmente a este negocio, que bueno, que es la puerta de entrada a un sistema de salud y siempre tratando de brindarle más servicios. Por eso el tema de convenio de PAMI, que hace mucho mamá tenía, que después lo cortó. Después vino, bueno, una situación muy fea económica, entonces mamá decidió tomar esa decisión. Y después cuando me hago cargo yo y pensando en qué puedo agregarle al servicio de farmacia, bueno, retomamos el tema de PAMI, el convenio PAMI, que en la zona no hay farmacia que atendía y todos iban a Puerto Rico o a Jardín América. Entonces brindar ese tipo de servicio que faltaba y buscarle la vuelta a qué otra cosa podemos llegar a la comunidad es beneficioso para todos.
si bien teniendo la universidad, Universidad Nacional de acá de Misiones, mi hermana ya estaba estudiando en Córdoba, entonces mamá también tomó la decisión de mandarme allá, digamos, de hacer, digamos, mi hijo vuele ahora, use sus alitas y vuele. Entonces fue muy enriquecedor en la parte de esa, de enriquecimiento personal, de estar lejos de mis familiares, de estar lejos de mi mamá, digamos, de valerme por mí mismo. Si bien obviamente fue muy difícil el primer año, pero después una vez que encontré mi centro de contención, fue bastante enriquecedor y fue muy fluido mi carrera en Córdoba. Y el nombre, Farmacia Itatí, la abuela en realidad era muy devota de la Virgen de Itatí. Mamá mamó eso, digamos. Cuenta la historia, digamos, que uno cuando va a visitar a la Virgen le pide algo. Si le pide algo y si se le cumple, le tiene que prometer qué va a hacer, digamos. Entonces mamá, ya culminando la carrera, le pide a la Virgen ayuda para las últimas materias, y si le ayuda y que le va todo bien, le iba a poner a su farmacia, Farmacia Itatí. Nosotros después siempre visitamos la Basílica de Itatí. Cuando éramos chicos nos íbamos a veranear a Ituzaingó, y ahora, en memoria de ella y la abuela, todos los años yo particularmente voy con un grupo de amigos o con un amigo bicicleteando desde Posada a Itatí para honrar a mi mamá y a mi abuela. Mamá empezó, así como le digo, la cooperadora de la salita, digamos, al principio, y después sí formó parte de la parte política partidaria. Empezó como concejal suplente, después segundo concejal, primer concejal, y estuvo en muchos mandatos como primer concejal. Entonces en las vacaciones del intendente ella estaba como intendente provisorio interino. Acá la foto de mamá en su tarea como coordinadora del SIC, en la gestión del intendente Arnold. Después también nos llamaron en el 2021 a todos los empleados municipales y a los hijos para el reconocimiento y presencia externa de mamá, digamos, cuando ya fallece, digamos, en julio del 2021. Y después tengo una foto con mi querida doctora Esperandeo en el año 2011. Sí, me recibí en 2010 y el acto de colación fue julio, creo que del 2011. La verdad que hay algo en el interior de uno que hace que uno siga continuando con esto, con la profesión, con el legado. Pero creo que la palabra que me viene es orgullo. Orgullo y memoria a los que no están. Y a través de esta, que es una humilde oficina de farmacia, uno puede honrar a sus antepasados.